Acompáñenme orando entonces. Los invito a que me acompañen a orar. Nuestra serie de Adviento la hemos llamado Él habitó entre nosotros. Y queremos, a través de esta serie, a través de estos sermones, resaltar la idea, la promesa, la invitación de Dios, el deseo de Dios de venir a nosotros. Pero quiero pedirles que me acompañen orando. Oremos juntos y pongamos este tiempo en manos de Dios. Padre, gracias por esta mañana y gracias por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de presentarnos delante tuyo, de venir a tu presencia. Suplico que por tu misericordia y bondad hables a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas esta mañana. Tú conoces las luchas de nuestro corazón, tú conoces nuestros miedos, tú conoces las emociones revueltas de nuestro ser. Y tú, solamente tú puedes intervenir en ellas. Por eso imploramos que tu Espíritu Santo hables a nuestro corazón esta mañana. Habla tú en tu bondad a cada uno de los hogares que hay acá representados. Dirígenos tú, Señor, exhórtanos, anímanos, consuélanos. Te lo pedimos juntos en la autoridad, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. He puesto como título al sermón esta mañana: ha llegado la luz. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero desde muy pequeño Navidad para mí es la fascinación de las luces. En mi casa Navidad empezaba en noviembre, en mi casa paterna. Pero ahora en mi casa con mi esposa Navidad empieza en octubre. En octubre ella empieza a decorar la casa de Navidad y la llena de luces, hace decoraciones nuevas, le comparte las decoraciones a sus vecinos, me pide que por favor le cuelgue las luces. No es lo que yo hago con mejor satisfacción, pero después, cuando todo está iluminado, es el disfrute, es el gozo y esta fascinación de la luz de Navidad es lo que nos ha llevado a movernos en esta dirección con nuestra serie de Adviento. Él habitó entre nosotros. Quiero que me acompañen esta mañana a considerar un pasaje en el profeta Isaías capítulo 9, versículos 1 al 2. Quiero leerlo de la versión Reina Valera, porque me parece para mí que describe mucho mejor lo que vamos a hablar esta mañana. Dice así, Isaías capítulo 9, versículos 1 al 2: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muertes, luz resplandeció para ellos. Esta es una profecía muy temprana del profeta Isaías. Nuestra serie se llama Él habitó entre nosotros, y más de 700 años antes del primer nacimiento, un profeta de Dios exclamó lo siguiente: ay, si rasgaras los cielos y descendieras. El versículo que acabamos de leer, este pasaje, es una profecía del advenimiento del Mesías, pero no solo del advenimiento del Mesías, sino además de la obra de Él, la función de Él: darnos su luz, libertarnos de nuestra oscuridad, defendernos del aire y del castigo de Dios. Y 700 años atrás, Dios usó a este hombre a que hablara de este asunto. Después de la rebeldía de nuestros padres Adán y Eva, Dios hizo pactos con ellos, con Adán, con Eva. Después hizo pacto con Noé, después hizo pacto con Abraham, con Moisés, luego hizo pacto con David, luego lo ratificó a través del nacimiento, a través de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, de que ustedes y yo no seríamos dejados en la vanidad y en la oscuridad de nuestros corazones. A pesar de nuestro desprecio hacia Dios, Él ha decidido cumplir su promesa. Él ha mantenido su palabra, Él se ha mantenido firme en su decisión y nos ha expresado su misericordia. Él ha cumplido su promesa y por supuesto va a cumplir las que están por venir.
En la antigüedad, Dios llamó a este hombre Abraham, quien vivía en la oscuridad, en un mundo pagano, para que él fuera el patriarca de un pueblo especial, un pueblo que según Dios sería tomado de la oscuridad y puesto en la luz de Dios. Abraham se convirtió en el padre de Isaac, e Isaac se convirtió en el padre de Jacob, quien fue el padre de 12 muchachos que después se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Por mucho tiempo estas tribus vivieron juntos y Dios en su misericordia, por su bondad, los llevó a la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Allí vivieron tranquilos hasta que murió el rey Salomón. Con la muerte del rey Salomón se produjo una división interesante entre ellos. 10 tribus que habitaban el norte del país decidieron abandonar el camino de Dios, decidieron buscar cada uno su camino. 2 tribus que se quedaron hacia el sur, digamos que mantuvieron alguna conexión con lo que era el camino de Dios sin hacerlo mejor. Unos se volvieron legalistas en extremo y otros se volvieron liberales en extremo. Unos se fueron para la izquierda, otros se fueron para la derecha, y cada uno en su medida abandonaron el camino de Dios. Las tribus del norte se alejaron, digamos que por lo que uno lee en la escritura, mucho más del camino de Dios. Se fueron más y más a una oscuridad profunda, a deseos depravados. Hicieron alianzas con naciones paganas. Atacaron a las 2 tribus amigas, o hermanas más bien. Las dos tribus del sur tenían horror de que 10 tribus y otros reinos se unieran para atacarlos. Pero Dios hace algo interesante. Dios llama a Isaías y les da esperanza. Por boca de Isaías, Dios predice que el reino del norte serían destruidas. Y esas tribus fueron no solo destruidas, fueron diseminadas, fueron esparcidas. De hecho, se les conoce como las tribus perdidas de Israel. Fue un caos total, años y años de guerra y lucha contra ellos. Estaban en una opresión y en una oscuridad horrible, horrenda, profunda. Esto también describe la condición nuestra como seres humanos. Esto nos describe a nosotros porque la humanidad ha sido hecha para la gloria de Dios, pero ustedes y yo nos hemos distanciado de Él. Esta mañana nomás hablaba con mi esposa acerca de la imposibilidad que usted y yo tenemos de obedecer a Dios en todo. Cada día estamos mirando en dirección opuesta a lo que es el camino de Él. No podemos, a menos que Él intervenga en nuestras vidas. Él nos diseñó, Él quiere que lo glorifiquemos, Él nos mostró el camino correcto para llegar a Él, pero ustedes y yo hemos decidido alejarnos de Él. Yo el primero, ustedes y yo nos hemos ido sumergiendo en oscuridad, en una profunda desesperación. Quiero que me acompañen, mire cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Además, como estimaron que no valía la pena tener en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda cosa mala, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensión, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Y cuando yo leía ese pasaje estaban describiendo mi casa. Yo no sé a usted, pero a mí me ha pasado cada uno de esos pecados, cada uno de ellos. Y yo entendía, wow, en verdad nosotros nos hemos distanciado por una u otra razón, en una u otra medida, del camino de Dios. Según lo que dice Isaías capítulo 9, Jesús ilumina el camino de quienes estamos en la oscuridad. Jesús nos llevará de una gran tristeza a un gozo duradero, a un gozo glorioso.
Tristemente para nosotros, para la mayoría de nosotros, la idea de que esto pase es algo que puede suceder en un futuro lejano. Algún día vamos a estar en la luz, algún día vamos a estar en el gozo, pero lo que dice la Escritura es que ustedes y yo hoy ya podemos caminar en la luz de Dios y caminar en el gozo de Dios. Sí, querido hermano. Usted hoy puede caminar en la luz de Dios, usted hoy puede disfrutar el gozo de Dios, aun a pesar del odio de, y póngale al que quiera allí, o del desprecio de, o de lo mal que se portó, o de la enfermedad, o de la escasez, o de la abundancia. Usted y yo hoy podemos y debiéramos, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, de vivir en la luz de Dios, en el gozo de Él. Durante muchos años el pueblo de Dios vivió en esa oscuridad, en esa depravación, y Dios les advirtió repetidamente que se arrepintieran, pero no lo escucharon. Cada uno más bien se apartó a su propio camino, y en medio de eso Isaías trae un mensaje de esperanza, de salvación, no solo para ellos, pero para nosotros también. La Navidad nos recuerda que Cristo descendió a nuestro caos, a nuestra oscuridad. Él no se asustó por la oscuridad de la mente de Hamid y de los sentimientos de Hamid. Decidió venir a cada uno de nosotros y alumbrarnos. La Navidad tuvo lugar en medio de un gran dolor y de una profunda oscuridad del corazón humano. Mientras los ángeles proclamaban paz en la tierra, Herodes estaba maquinando la matanza de cientos de niños recién nacidos. Mientras la María celebraba y adoraba en su corazón rebosante de gozo, otras madres lloraban por sus hijos que habían sido asesinados. La alegría navideña se comprende mejor cuando entendemos la depravación y la oscuridad de la que usted y yo hemos sido rescatados. Ninguno de ustedes y yo somos o estamos exentos de esto. Jesús entonces nos mueve de la oscuridad a una profunda luz. El versículo 2 en Isaías usa el tiempo pasado para describir acciones como que ya pasaron. Ahora, la idea del profeta es mostrarnos cómo la profecía se cumpliría, y específicamente que el nacimiento de Cristo Jesús traería al mundo sumido en tinieblas luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que habitaban en tierra de profunda oscuridad, luz les resplandeció. Dice la Escritura en otra parte: el camino de los impíos es como oscuridad, no saben con qué tropiezan. Y dice otro versículo: su camino será como senderos resbaladizos en tinieblas, en los cuales caerán, porque traerán calamidad sobre ellos en el año de su castigo, declara el Señor. Mientras la humanidad caminaba en la oscuridad, Dios, según lo había prometido, aparece una gran luz que brilla en la profunda oscuridad. Ustedes y yo no podemos encontrar la luz. Ustedes y yo amamos más la oscuridad, de modo que la luz tiene que venir a nosotros. Y Dios conoce perfectamente eso, y Dios decidió venir a nosotros. Acompáñeme por favor leyendo Mateo capítulo 4, versículos 12 hasta el 16. Y mire lo que dice el pasaje. Cuando Jesús oyó que había encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret. A ver si estoy leyendo yo el que es. Mateo capítulo 4, versículos 12 al 16. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago de la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en oscuridad ha visto gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido.
Los judíos del sur eran mucho más eruditos y más celosos de la ley de Dios, de continuar en el camino de Dios. Los judíos del norte eran, digamos, más liberales. Los judíos del sur odiaban a la Galilea de los gentiles. Para ellos la tierra de Neftalí, la tierra de Zebulón, era una tierra plagada de gente pagana, de gente con vicios y obscenidades casi que innombrables, y no toleraban ni siquiera mencionar la gente de esos lugares. Es por ello que Natanael en Juan, acompáñeme a Juan capítulo 1 versículos 45 al 46, dice: ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Mire lo que dice Juan capítulo 1 versículo 45 al 46. Dice: Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley, de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Para ellos esa región era una región donde no podía pasar nada bueno. Pensar que el Mesías nacería de ese lugar, de esa región, estaba más allá de su comprensión. No era posible. No es posible que el Mesías llegue de ese lugar. Miren lo que sigue diciendo el escritor bíblico en Juan capítulo 7 versículo 41 y 52. Miren los pensamientos de ellos respecto de este hecho, de este nacimiento. Otros afirmaban: es el Cristo, pero otros objetaban: ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? Y dice en el versículo 52: ¿no eres tú también de Galilea?, protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Para ellos era chocante la idea de que la luz que iluminaba el mundo viniera de esa zona. En realidad, el Mesías, Cristo Jesús, vino de esa región, como nos dice la Escritura, para cumplir una profecía. Dios ha venido a buscar y a salvar a los perdidos de todas las naciones, de los judíos, de los gentiles. Mateo capítulo 4 versículo 16 aplica directamente a Jesús la profecía de Isaías. Mateo nos dice que eso pasó para que se cumpliera esa profecía. Nos afirma eso: el pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz, y para que los que moraban en región de sombra de muertes, luz resplandeciera sobre ellos. Lo interesante acá es que en Isaías, ustedes y yo vemos que la gente caminaba en tinieblas, pero ahora en Mateo él nos dice que la gente está morando en tinieblas. Puede ser que eso nos pase a cualquiera de nosotros. Puede ser que usted y yo empecemos a vivir en tinieblas, o a caminar en tinieblas y después ya a vivir en las tinieblas. Puede ser que a usted le pase un pensamiento acerca de algo que alguien le hizo, alguna situación que usted debe resolver y que no es lo mejor en cuanto a lo que Dios espera. Pero si usted deja ese pensamiento en su corazón, eso va a afectar sus emociones y seguramente va a afectar su posición y su posibilidad de reaccionar. Inevitablemente afectará sus acciones. Es muy posible para todos nosotros, por lo menos para mí me pasa con mucha frecuencia, que empiezo caminando en tinieblas y después me encuentro habitando en tinieblas. El salmista lo dice de la siguiente manera. Acompáñeme por favor, Salmo 107 versículos 10 al 11. Dice: afligidos y encadenados habitaban en las más densas tinieblas, por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. La oscuridad en la Biblia a menudo es mencionada como un símbolo de juicio. Según Éxodo, hubo 3 días de oscuridad, y dice la Escritura que una oscuridad que usted podía palpar, que se podía sentir.
antes de que fuera sacrificado el primer cordero pascual, hubo 3 horas de oscuridad antes de que el Cordero de Dios muriera por el pecado del mundo. En Egipto, la 9ª plaga de tinieblas precedió a la muerte de los primogénitos. En Getsemaní, las tinieblas profundas proclamaban la muerte de Cristo Jesús, el primogénito de Dios. El nacimiento de Jesús fue anunciado por una estrella que encendió y enseñó, mostró el camino de los magos. Y en su muerte, una oscuridad sobrenatural a pleno mediodía invadió la tierra. El anuncio del nacimiento de Jesús fue un resplandor celestial extraordinario a medianoche. Y la notificación de su muerte fue una oscuridad profunda. Dice la Escritura: y cuando llegó la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una densa oscuridad cubrió todo. La región de Galilea, la que estuvo en oscuridad y muerte durante tanto tiempo, fue la primera en recibir el amanecer de esta nueva luz, la luz verdadera, la luz que alumbra a los hombres. Dios nos llama a ustedes y a mí a que ustedes y yo nos arrepintamos de vivir en la oscuridad para caminar con Él, que es la luz verdadera. Yo voy a repetir lo que el profeta dice: oh, si rasgaras los cielos y descendieras. Dios ha descendido a nuestra desesperación, Dios ha descendido a nuestra oscuridad. Navidad es Jesús, la luz verdadera que ilumina el camino para los que viven en oscuridad. Navidad es Jesús que ha venido a buscar y a salvar a quienes nos habíamos perdido. En Isaías 9, Jesús ha venido para que pases de una gran tristeza a un gozo eterno. Hoy Jesús quiere que pases de la profunda oscuridad a la luz verdadera hoy. Eso no es algo que va a pasar en el futuro, es algo que ya puede pasar hoy en tu corazón. Jesús hace esta oferta: escuchen, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Mi invitación para ustedes es: si está cansado de morar en la oscuridad, es hora de arrepentirse. Si está cansado de su angustia, de su dolor, de sus miedos, es hora de arrepentirse y decirle: Dios, alumbra mi corazón. Creer que Él tomó la decisión de venir por mí, venir a mí, alumbrarme a mí, pagar por mi pecado. Pedirle a Él que Él venga como luz, que me ilumine para caminar en adelante. Jesús ha venido, la luz verdadera, que alumbra a los hombres en Navidad, para alumbrarnos a nosotros. Jesús supo caminar de una manera que fastidiaba a unos y descomponía a los demás. Jesús era tan liberal que era odiado por los conservadores, y era tan conservador que era odiado por los liberales. Jesús supo pararse en el camino del Padre. Jesús es la luz y nos invita a nosotros a que caminemos en la luz. Queridos hermanos, para nosotros ha llegado la luz. Oremos. Señor, yo quiero dar gracias por tu misericordia. Quiero dar gracias por esta mañana. Quiero dar gracias por tu palabra y porque en ella, desde la antigüedad, te has ocupado de nuestro bienestar. Cada uno de nosotros hemos cogido caminos según nuestra conveniencia. Nos hemos dejado manejar de nuestras emociones, de nuestras intenciones. Nos hemos dejado manipular de opiniones. Hemos caído en oscuridad por haber despreciado tu palabra.
Suplico que en este tiempo de Navidad nuestros corazones sean reconectados contigo. Que en este tiempo de Navidad nosotros podamos regresar a ti, la única luz verdadera, con la certeza de que por ti y por tu amor seremos alumbrados. Ayúdanos a reconocer tu presencia en medio de nosotros y a caminar en la dirección que tú nos muestras, sabiendo que hoy podemos mantenernos en tu luz, hoy podemos disfrutar tu gozo.